Un juego, una katana y un segundo que lo rompe todo. Hay secretos que no se pueden guardar porque pesan demasiado. Y hay amistades que bajo presión no se doblan, se quiebran. Si buscas una historia que te mantenga con el corazón en la garganta hasta el último segundo, este es tu video. Comencemos. La película abre con un evento brutal. Un alce atrapado dentro de la escuela desangrándose por los cortes de los vidrios, hasta que dos policías terminan con su vida. Es una imagen violenta que te adelanta exactamente de qué va a tratar esta historia. La inocencia siendo destruida en un lugar que debería ser seguro. Con esa atmósfera conocemos a Zack y a Josh. Son mejores amigos de toda la vida, comparten videojuegos, andan en bicicleta, tienen esa típica amistad adolescente. Pero debajo de esa superficie ya notamos una grieta silenciosa, los celos. Ambos sienten una atracción fuerte por Allison, una chica de su escuela. Ninguno dice nada, pero esos celos callados y esas miradas de reojo marcan la primera tensión real entre ellos. Más tarde se juntan con el resto del grupo. Conocemos a Charlie, un chico de otra escuela, y a Daryl. Daryl es el combustible puro para el desastre. Es provocador, pesado, el típico chico que cruza constantemente los límites físicos y se pasa de boca con los demás. Y a Josh su sola presencia le genera un rechazo profundo. Mientras Zack intenta calmar las cosas tratando de hacerle entender que Daryl no lo hace por maldad, que simplemente él es así. Pero esa misma tarde la situación se complica. Se cruzan con un grupo de chicos mayores que estaban tomando en la calle. Ellos reconocen a Josh y empiezan a provocarlo, insultando directamente a su hermano que se había ido a la marina. Josh, lleno de rabia, intenta plantarse para defenderlo, pero la diferencia de fuerza es enorme. Lo tiran al piso y le pisan la cabeza mientras todo el grupo se reía de él. La humillación es total. Se retiran del lugar con Josh explotando de impotencia por dentro. Y al final del día, cuando regresan a casa y Zack queda solo, llama a Allison porque ella le había dejado un mensaje. En la llamada, ella lo invita a él y a Josh a una fiesta el sábado. Y Zack, emocionado y nervioso, termina por aceptar. Zack no tenía idea de que esa sería su última noche de paz, porque al día siguiente, una simple tarde de amigos estaba a punto de desatar una tragedia sin retorno. Al otro día, el grupo se junta en la casa de Josh. Estaban bromeando y compartiendo el rato hasta que sale en la conversación su hermano, el que se fue a la marina, y quieren ver su habitación. Josh los hace pasar y les enseña cosas que tenía guardadas. Unos nunchakus, fotos de mujeres por todos lados, una cama de agua, pero Daryl siempre tiene que cruzar la línea. Daryl le encuentra una bolsa con marihuana y quiere fumarla, pero Josh se la quita y le explica que las cosas de su hermano no se tocan. Aún así, Daryl insiste demasiado, provocando como siempre. Para cambiar de tema, Josh decide mostrarle lo más genial que tenía su hermano, una katana verdadera. El grupo decide hacer lo que todo adolescente haría: ir al bosque a jugar con ella. Llenan cajas de leche con agua y la parten por la mitad. Estaban pasando una tarde genial, pero de repente la tensión vuelve. Vemos que Daryl a lo lejos está prendiendo un cigarro. Era la marihuana de Josh. Se la había robado y la estaba fumando en su cara. En ese momento empiezan a discutir y todo se descontrola rápido. Se insultan, se gritan. Parecía una simple pelea de adolescentes. Pero justo antes de irse, Daryl regresa corriendo y golpea a Josh por la nuca. Josh, al verse superado, agarra la katana para marcar distancia y le grita que no se acerque más. Aún así, Daryl avanza y en un forcejeo y un resbalón fatal, Josh apuñala a Daryl por el cuello. Y por un momento, todo es silencio. Ninguno podía creer lo que estaba pasando. El pánico se empieza a apoderar de ellos. Intentan actuar rápidamente y en la desesperación, Zack saca la katana haciendo que Daryl se empiece a desangrar violentamente. La sangre, las miradas congeladas, la desesperación absoluta. Daryl, ciego por el miedo, empieza a correr por el bosque mientras su vida se acababa a cada paso, hasta que finalmente cae. Zack intenta tranquilizar a Josh, pero la situación los supera a todos, y ahí con las lágrimas y la desesperación, nace el pacto de silencio, la decisión que va a destruir sus realidades tal y como la conocen. El grupo decide esconder el cuerpo bajo un montón de hojas y ocultar todas las pruebas. Casi no se dirigen la palabra. Todo es un silencio fatal y miradas vacías, porque sus mentes simplemente no pueden dejar de pensar en lo que acaba de pasar. Así que se retiran todos a sus casas, cada uno por su propio camino.
A Zack le toca la tarea de esconder la bicicleta de Daryl, y ahí a solas vemos cómo la realidad le cae encima. Superado por la frustración y el pánico, empieza a golpear una pared con todas sus fuerzas, hasta que se rompe la mano. Cuando finalmente llega a su casa buscando estar en paz, se encuentra con Allison. Su madre la había hecho pasar. Aún así, suben a su cuarto y mientras están hablando, Allison se acerca e intenta besarlo. Esto es exactamente lo que Zack lleva tiempo queriendo que pasara, pero no puede. Su mente se quedó congelada en el bosque al lado de Daryl. La culpa ya lo está matando por dentro, impidiéndole disfrutar del momento que siempre soñó. Al otro día, cuando Zack regresa a la escuela, se da cuenta de algo que lo incomoda profundamente. Josh no fue a clases. Desesperado y sin saber qué hacer, va a buscar a Charlie. Necesita hablar de lo que está pasando. Necesita compartir ese peso inmenso con alguien más que haya estado ahí. Pero Charlie se asusta y le pide que no lo busque más. Le dice que si alguien pregunta, ellos directamente no se conocen. Zack se va quedando cada vez más solo. Va a la casa de Josh y toca el timbre, pero nadie atiende. Lo sigue llamando por teléfono desde su casa y la respuesta es la misma: puro silencio. Para empeorar las cosas, en ese momento aparece su propia madre, preguntando si había visto a Daryl. La mamá de su amigo, desde que eran pequeños, lo estaba buscando. Zack traga saliva y le miente en la cara, negando haberlo visto. Tener que mentirle a su propia madre lo empuja a un estado de nerviosismo y angustia extremos. Y esa misma noche, el trauma le pasa factura físicamente. Mientras duerme, la culpa lo persigue hasta sus sueños. Ve un agujero oscuro en el techo de su habitación, una superficie de agua turbia y de repente, Daryl aparece lleno de sangre sentado encima de él. Es una imagen asfixiante. No es solo una pesadilla, es la asfixia literal de su propia culpa. El terror es tanto que se despierta gritando, ahogándose en su propio dolor, hasta que su madre entra corriendo para calmarlo y se termina quedando a dormir con él. A la mañana siguiente todo es aún más asfixiante. Todo el mundo está hablando de Daryl. Cada susurro en los pasillos es una tortura para Zack, que no puede evitar prestarle atención. Vive en una paranoia constante y para terminar de empeorar las cosas, Josh seguía sin ir a la escuela. Así que en cuanto sale va directo a buscarlo. La madre de Josh lo hace pasar y estando frente a frente, Zack le reclama lo lógico. Le dice que es el peor momento para desaparecer y llamar la atención. Ellos necesitaban hablar de esto. Ambos estaban metidos en el mismo infierno. También le confiesa que no puede dormir, que deberían regresar a ver el cuerpo y hacer que alguien lo encuentre. Ambos estaban mal, pero Zack al menos intenta enfrentar su culpa. Josh, en cambio, está totalmente negado. Se encierra en su cuarto a jugar videojuegos para anestesiarse y no pensar en nada. Es tajante, frío y le da una orden directa: no vuelvas a la escena del crimen. Y antes de irse, Zack intenta que todo parezca normal, recordándole la invitación a la fiesta de Allison, y repasan la mentira que los va a mantener a salvo. Ese día no vieron ni a Charlie ni a Daryl, pero el peso de la mentira ya es demasiado. De vuelta en la escuela, Zack se queda dormido en clase y su mente lo arrastra de nuevo al bosque. En el sueño llega al lugar del entierro y empieza a quitar las hojas con desesperación, pero quien aparece no es Daryl, sino Allison. Y en un impulso donde el deseo se mezcla con lo macabro, empieza a besarla ahí mismo, sobre el lugar donde escondieron el cuerpo, con la katana de fondo. Pero al levantar la vista, descubre a Josh observándolo, con una expresión que da realmente miedo. Zack se despierta de golpe en el aula, agitado. Ya no puede separar lo que siente por Allison del peso de la muerte de Daryl. Su deseo y su culpa se volvieron una misma cosa. Y lo malo no termina. En el almuerzo se entera de que Josh finalmente explotó. Tuvo una discusión violenta con una profesora. Zack lo entiende perfectamente. Josh está perdiendo el control y la bomba está a punto de estallar. Llega el sábado y la fiesta de Allison parece el único refugio posible para la mente de Zack. Pero la realidad lo golpea apenas cruza la puerta. Josh está ahí, no le había avisado que iría, y su presencia lo vuelve a poner incómodo cuando frente a sus ojos le hace un regalo a Allison. Una bolsa de marihuana, pero no es cualquiera, es la misma que desató la tragedia en el bosque. Es un movimiento que además de horrorizar a Zack, dispara sus celos. Y mientras fumaban con los demás, un chico le pide a Josh el contacto de la hierba, y él simplemente le dice que lo busque después.
Zack ve todo esto, se siente incómodo y prefiere irse de la fiesta. Allison lo sigue e intenta convencerlo de que se quede. Busca besarlo, pero la mente de Zack ahora es una cárcel. Siempre que algo bueno está por pasarle, la imagen de Daryl o el peso del secreto se aparecen, matando el momento. Así que Zack le pide perdón y se retira, dejando a Allison confundida. Pero la tensión termina de estallar a la mañana siguiente en la escuela. Mientras está en gimnasia, Zack ve los patrulleros y escucha los murmullos que recorren los pasillos. Habían encontrado a alguien muerto. El pánico lo paraliza, convencido de que el cuerpo de Daryl finalmente había salido a la luz. Pero la noticia es otra y mucho más aterradora. El muerto es John Whitcomb. Dicen que se cayó de un puente cuando fue a comprar hierba. En ese instante todo hace clic en la cabeza de Zack. Entiende que su mejor amigo ya no solo está ocultando un crimen, sino que está cometiendo otros nuevos. Pero antes de dar el siguiente paso tiene que confirmarlo. Ya no puede quedarse quieto. Así que después de ver a Allison y ella notara su nuevo número en su yeso, el impulso lo arrastra de nuevo al origen de todo, el bosque. Pero cuando llega al lugar donde enterraron a Daryl, lo que encuentra lo deja paralizado. Alguien había jugado con el cadáver, mutilándole los dedos y haciéndoles cortes en todo el cuerpo. Y la prueba definitiva de que la locura se había desatado era que la katana ya no estaba. Así que Zack corre a su casa y llama a Charlie en un estado de desesperación total. Necesita confirmar que no se está volviendo loco. Y ahí empieza a unir los puntos en voz alta para que Charlie entienda todo lo que está pasando. Primero Josh le regala a Allison la misma hierba que empezó todo el desastre. Luego le ofrece venderle esa misma hierba a John y casualmente John aparece muerto al día siguiente. Y no es casualidad. Josh lo odiaba porque John era del grupo de los que lo habían humillado. Y para cerrar el círculo, John muere exactamente en el puente donde ellos solían juntarse. Zack llega a la conclusión final. Si la espada desapareció y no la tiene ni él ni Charlie, todo apuntaba a Josh. Pero Charlie, consumido por el terror, se niega a ser parte de esto y le suplica que no lo llame más. Esa misma noche, su madre deja pasar a Josh, que aparece como si no hubiera pasado nada, diciendo que solo viene a pasar el tiempo. Salen afuera y el ambiente es pesado. Desde un inicio, Josh nota que Zack le tiene miedo, pero él, intentando salvar lo que queda de su amistad, le propone un trato desesperado: olvidar todo lo de Daryl y lo de John y hacer como si nada hubiera pasado. Pero Josh reacciona con agresividad, gritándole que él no tiene idea de lo que siente. Y en un movimiento, Josh hace como que va a pegarle, y Zack se cubre por instinto, confirmando que le tenía miedo. Y ahí es donde se termina de romper su amistad. Su amigo se retira en la oscuridad, dejando a Zack con la certeza que aquel chico con el que creció ya no existe. Pero esta es la gota que rebalsó el vaso. Al día siguiente, el peso de no saber qué pasa se vuelve insoportable para Zack. Y mientras observaba la foto de Josh en el anuario, comprende que debe enfrentarlo para terminar con la duda de una vez por todas. Zack va a la casa de Josh, pero ante el silencio total, decide usar una llave de repuesto que ellos tenían para entrar. Va directo a la habitación de Josh y comienza a registrar cada rincón buscando desesperadamente la katana. Pero en medio del caos de la habitación encuentra una pista clave. El teléfono estaba descolgado y en el identificador aparecía el mismo número de su yeso. La sospecha se confirma. Josh fue a buscar a Allison. Así que Zack sale disparado en su bicicleta, pedaleando con todas sus fuerzas, temiendo qué es lo que pueda hacer Josh. Al llegar a casa de Allison, el hermano de ella lo recibe y sin importarle mucho le dice que Allison se fue a casa de Megan, a solo un par de cuadras. Zack intenta explicarle, pero él le cierra la puerta en la cara. Y otra vez solo, comienza a correr hacia la casa de Megan, impulsado por el miedo de llegar demasiado tarde. Pero antes de que Zack llegue, Josh aparece en la casa y logra entrar usando una mentira. Les dice que Zack también está en camino. Y mientras lo esperan, él toma un vaso de leche con una calma inquietante y convence a las chicas de subir a la habitación a fumar. Allí, mientras fuman y toman vino, Josh saca la gran sorpresa: la katana. Y mientras Megan juega con el arma sin sospechar absolutamente nada, Josh está peleando en su cabeza, decidiendo si lo iba a hacer o no. En ese momento, Zack llega corriendo, pero al ver la bicicleta de Josh estacionada, el corazón se le detiene. Entra de golpe a la casa, agarra un palo para defenderse y sube las escaleras, mientras empieza a escuchar gritos que le llenan la sangre. Y al abrir la puerta, el horror es total. Josh había perdido la cabeza por completo y atacado a las chicas.
Pero antes de que Zack pueda reaccionar, su ex amigo le cierra la puerta en la cara bloqueándole el paso. Desesperado y sin saber qué hacer, Zack sale a la calle a gritar por ayuda, pero el silencio es absoluto, no hay nadie. Pero tenía que actuar, no se podía quedar quieto, así que en un acto de instinto trepa por una camioneta estacionada y logra entrar por la ventana del segundo piso. Lo que encuentra es una carnicería. Megan estaba en la cama, atada y sin vida, mientras que Allison estaba frente al espejo, atada de manos y con cortes tan profundos en la nuca que parece que Josh hubiera intentado decapitarla. Zack se acerca temblando para asegurarse de que ella siga respirando, y sabiendo que la pesadilla no terminó, empuña el arma con fuerza y se prepara para bajar las escaleras, rezando que Josh se haya ido, pero de repente Josh lo ataca con la katana con una furia ciega, lo enfrenta como puede en la sala, y en un intento desesperado por escapar, Zack recibe un corte en la espalda que lo manda directamente al suelo, y Josh no perdona, sigue con el ataque. Zack intenta protegerse con el yeso de su brazo, pero la hoja es demasiado y alcanza a abrirle un tajo en la cabeza. La sangre empezó a correr, y en ese instante el tiempo parece detenerse. Se miran a los ojos y Zack intenta recordarle su amistad de toda la vida, pero a Josh ya no le importa nada más que un detalle macabro. Necesita confirmar si Megan está muerta. No hay rastros de arrepentimiento. Josh ha muerto por dentro. Viendo que ya no hay vuelta atrás, Zack lo distrae y corre hacia la salida, pero Josh lo alcanza justo en la puerta, provocándole un corte en el hombro que lo hace caer al patio bajo una lluvia torrencial. Ya en el suelo y estando indefenso, Josh le clava la katana en la pierna, y cegado por el dolor y la desesperación, Zack agarra la hoja de la espada con sus propias manos para intentar sacársela, mientras Josh lo observa con una expresión vacía, totalmente consumido por la locura. Y en un último intento por sobrevivir, Zack le muerde la mano para obligarlo a soltar el arma, y la pelea se vuelve un forcejeo cuerpo a cuerpo en el pasto. Dos mejores amigos cuya vida fue arruinada por un accidente que se salió de control. Finalmente un vecino se acerca y los separa, conteniendo a un Josh que todavía forcejeaba como un animal rabioso. Zack, usando las últimas fuerzas que le quedan, lo noquea de un golpe y todo termina ahí. Llega la policía, la ambulancia, y Allison logra sobrevivir, pero el daño psicológico es irreversible. En la escena final, las miradas de los protagonistas se cruzan por última vez. Zack observa con un terror absoluto al monstruo que solía ser su mejor amigo, y en los ojos de Josh, en cambio, solo queda una oscuridad profunda. El incidente no solo se llevó la vida de sus amigos, se llevó para siempre su inocencia. Si llegaste hasta acá, gracias por ver el video. Suscríbete al canal si te gustó, y acá te dejo 2 videos más para que sigas profundizando. Nos vemos en la próxima.